Comenzamos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Tonalá y la licenciatura en Gerontología, les da la bienvenida a este 6º Congreso Latinoamericano de Universidades con Carreras de Gerontología, 4º encuentro de la Red Panamericana de Gerontología con el lema La intervención gerontológica en el marco de la década del envejecimiento saludable 2020-2030. Enseguida vamos a presentar la reseña de la doctora Valentina Canela, quien estará con nosotros dando su conferencia Calidad de Vida. Y del doctor Feliciano Villar, a quienes les damos la más cordial bienvenida. La doctora Valentina Canela tiene una formación académica, es psicóloga por la Universidad de Palermo, Italia, especializada en psicología clínica en la Universidad de Padua, Italia, maestría en psicogerontología en la Universidad de Barcelona, posgrado en dirección y gestión de centros geriátricos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral en el Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Actualmente se encuentra realizando una estancia de investigación en el Departamento de Nutrición, Ejercicio y Deportes de la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Su especialidad es la participación deportiva de personas mayores en el marco del envejecimiento activo y saludable, con especial atención al fenómeno de los atletas veteranos. Sus trabajos más destacados tiene una trayectoria en el ámbito de intervenciones directas con personas de deterioro cognitivo en instituciones privadas y públicas en la ciudad de Madrid, Málaga, Sevilla y Barcelona. Pues le damos la más cordial bienvenida, doctora Valentina, y esperemos que su presentación sea todo un éxito, como esperemos, ¿verdad? Su trabajo ha sido un gran desarrollo. Muy bien, dejamos. Creo que falta que compartas el video con audio, si no, no. No se escucha. Tienes que compartir el audio, el video con audio. Hay una herramienta ahí que te permite compartir el video con el audio. Buenos días, soy Valentina Canela, investigadora predoctoral del Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona. Hoy, agradeciendo el amable invito para este 6º Congreso Latinoamericano de Universidades con Carreras de Gerontología, tengo el placer de presentar un tema que se inscribe en el marco del envejecimiento saludable y en particular es relativo a la participación deportiva de personas mayores de 55 años.
Como es bien sabido, las ideas que tradicionalmente han dominado los discursos sobre el envejecimiento están relacionadas a conceptos de dependencia, fragilidad, pasividad y retiro. Una visión, una narrativa que podríamos decir que está principalmente centrada en el declive. Sin embargo, gracias al cambio de visión de la vejez que resalta y promueve maneras de buen envejecer, hemos podido asistir a la proliferación de conceptos como el envejecimiento con éxito, el envejecimiento positivo, activo, saludable. Este último particularmente usado en el ámbito académico, pero también en el ámbito de políticas sociales. De hecho, es un concepto abanderado por la Organización Mundial de la Salud, que lo define como el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional de las personas para permitir su bienestar en la vejez. Y en particular me gustaría destacar dos aspectos que se contemplan en este concepto. Por un lado, el concepto de capacidad intrínseca. Es decir, esta capacidad que se refiere a un concepto que contempla no solo los cambios fisiológicos subyacentes, como aquellos psicosociales asociados con el envejecimiento. Y esta capacidad constituye solo una de las dimensiones del funcionamiento de una persona mayor. Por otro lado, los entornos en los que habitan las personas mayores y su interacción con ellos son también factores importantes de lo que pueden hacer las personas mayores. Y esos entornos proporcionan, por tanto, recursos o también pueden constituir barreras que en última instancia determinarán si una persona con una capacidad particular puede participar en actividades que les interesan. Tener la posibilidad de vivir en entornos que apoyan y mantienen las capacidades de las personas mayores, por tanto, es fundamental para el envejecimiento saludable. En la campaña de envejecimiento saludable se establece, por tanto, una correlación entre la actividad, el bienestar y la calidad de vida. Y desde esta visión, un aspecto esencial ha sido determinar qué tipo de actividades favorecen la salud, el bienestar y la inclusión social de las personas mayores, siendo la actividad deportiva una de las más frecuentemente aludida. De hecho, los amplios beneficios del deporte para las personas mayores están ampliamente documentados y se asocian con una mejor calidad de la vida en general, una mejora de la salud también, tanto objetiva como subjetiva. Y cuando hablamos de salud tenemos que referirnos a su definición multidimensional, es decir, contemplar la dimensión física, la dimensión psicológica y aquella social. Sin embargo, hay una clara disminución de la participación deportiva durante esta etapa de la vida. Por ejemplo, en las últimas estadísticas aquí en Europa del Eurobarómetro indican que pasamos de un 62% de personas de entre 15 y 24 años que practican deporte de forma regular a un 30% de personas mayores de 55 años que lo hacen. Y estas estadísticas, estos números serían o son prácticamente extendibles a otros países. Y los motivos para esta disminución de la participación deportiva en la vejez son numerosos. Podríamos pero destacar algunos en particular. Por un lado, el hecho de que el deporte ha sido tradicionalmente asociado a la población joven, ya que se suponía que un esfuerzo intensivo pudiese tener efectos perjudiciales para un cuerpo en proceso de envejecimiento. Y se prefería, de hecho, en estos casos, la prescripción de actividades físicas de bajo impacto, incluso para fines terapéuticos. Y en el caso de que sí se contempla la participación de personas mayores en el deporte, pues se le asocia simplemente un deporte o actividades deportivas que tienen un fin recreativo, lúdico. Un fenómeno que rompe con esos estereotipos es el de los atletas veteranos, también llamado máster o seniors, que son personas mayores de 55 años que se entrenan sistemáticamente en deporte
en deportes de carácter a veces muy exigente, como puede ser el atletismo, la natación, el ciclismo, y participan en eventos competitivos, deportivos, de carácter nacional o internacional. Aquí, por ejemplo, os muestro algunos ejemplos. George Cornes, que es un nadador australiano de 99 años, récord en los 50 metros estilo libre. O también Madonna Bader, llamada también la monja Ironman, porque efectivamente tiene un pasado real de monja en un convento antes de convertirse a los 88 años en la campeona nacional de triatlón de Estados Unidos en su grupo de edad. O también Giuseppe Ottaviani, que es un italiano proclamado a los 102 años como campeón en el salto de longitud. Como podemos ver desde estos ejemplos, su rendimiento atlético, presentado en ocasiones por los medios de comunicación como algo extraordinario, incluso como hazañas atléticas, demuestra cómo con dedicación, motivación y claramente con recursos adecuados, se pueden alcanzar los límites biológicos del ser humano. Y por ello se han propuesto como modelo ideal de envejecimiento saludable, claramente ubicándolos en el extremo de este continuum. Sin embargo, la mayoría de investigaciones sobre este fenómeno se ha centrado en estudiar los aspectos biológicos, fisiológicos de esos atletas. Y un número claramente inferior ha indagado los aspectos psicosociales vinculados a este tipo de participación deportiva en la vejez, no encontrando, por ejemplo, ningún estudio que pretendiese entender el estado de arte de este fenómeno desde una perspectiva psicosocial. Y es por ello que hoy os presento los resultados de un estudio recientemente publicado en la revista The Gerontologist con el doctor Villar y el doctor Serrat de mi departamento de la Universidad de Barcelona y la doctora Tull de la Glasgow Caledonian University en el Reino Unido. El objetivo fue principalmente explorar el conocimiento existente acerca de este fenómeno de participación deportiva entre atletas mayores desde una perspectiva psicosocial. Y por otro lado, también otro objetivo fue identificar gaps que existen en la literatura a partir de los cuales se pueden proponer oportunidades de investigación futura. Por tanto, siguiendo un modelo procesual de 5 pasos, realizamos una búsqueda en 4 bases de datos que son Web of Science, Scopus, PsycInfo y Sociological Abstract, identificando inicialmente 509 potenciales artículos que al final, tras la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión, se redujeron en 69 finalmente incluidos en esta revisión. Como podemos observar, los principales resultados apuntan a un crecimiento moderado de las investigaciones sobre este tema en las últimas 2 décadas. También, siguiendo con los principales resultados obtenidos y en línea con el modelo socioecológico, que es el marco conceptual que hemos encontrado muy útil para entender la naturaleza de las relaciones de las personas que practican deporte con su entorno sociocultural, encontramos que los aspectos intrapersonales e interpersonales fueron los más explorados en general en la literatura. Los primeros, es decir, los aspectos intrapersonales, fueron estudios más centrados en factores motivacionales que en la mayoría de los casos coincidían con los beneficios reportados por las mismas personas mayores. Es decir, motivaciones y beneficios correspondían, por ejemplo, no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico, a nivel de identidad, el desarrollo, por ejemplo, de este yo atleta de las personas mayores que practican deporte. Y en cuanto a los aspectos interpersonales, a los estudios centrados más en estos aspectos, pues fueron estudios más centrados en la relación de estos atletas con familiares, con entrenadores, con otros atletas
y cómo esas relaciones a veces influyen positiva o negativamente en la participación deportiva. Lo que se destacó fue una menor atención a los aspectos contextuales, es decir, por un lado, aspectos comunitarios organizacionales relacionados al entorno, como por ejemplo el acceso a instalaciones deportivas y más en general a ese sentido comunitario tan crucial para el mantenimiento de la práctica deportiva. Y por otro lado también a aspectos relacionados a políticas más públicas, más en términos más generales, dirigidas específicamente a la participación deportiva en esta etapa de la vida. A partir de estos resultados también identificamos gaps en literatura que hemos clasificado en tres tipos, a nivel conceptual, es decir, gaps conceptuales, metodológicos y relacionados con la diversidad. En cuanto a los gaps conceptuales, si bien, como hemos comentado, los aspectos intrapersonales han sido los más estudiados, detectamos que los estudios hasta el momento sobre este fenómeno han prestado poca atención a los aspectos de personalidad, aspectos emocionales. De hecho, es sabido que los factores de personalidad pueden actuar como factores protectores en términos, por ejemplo, de gestión de estrés frente a eventos competitivos, desarrollo de la resiliencia, lo cual claramente puede tener una clara influencia en la decisión de empezar, retomar o continuar la participación deportiva en la vejez. Y por otro lado, también notamos cómo se ha prestado poca atención también a los aspectos cognitivos. Y sabemos que el deporte tiene un claro impacto en términos de, por ejemplo, de creación de rutinas, estimulación de las funciones ejecutivas, nésicas, atencionales, que precisamente tienden a disminuir en algunos casos durante esta etapa de la vida. Por tanto, futuras investigaciones podrían abordar estos temas ya que parecen ser bastante prometedores. Por otro lado, con respecto a los aspectos, a los gaps metodológicos, hay que considerar que aunque la adquisición de los hábitos deportivos en la juventud puede ser un factor que determina la participación deportiva de las personas a lo largo de su vida, no hay uniformidad en las carreras deportivas. De hecho, los atletas suelen pasar por transiciones vitales importantes a lo largo de su trayectoria, no solo deportiva, sino podríamos decir vital en términos más amplios. Por tanto, si se quieren analizar estos cambios tan importantes, ¿no?, a lo largo del tiempo, sería importante poder potenciar también la difusión de los estudios longitudinales, siendo la mayoría de estudios realizados hasta el momento de tipo transversal. Y por último, los gaps vinculados a lo que hemos llamado diversidad de las personas mayores, que podríamos definir como un sello distintivo de la vejez. Por un lado se refieren a las características personales y entre ellas podríamos destacar, por ejemplo, la variable edad. La mayoría de los estudios analizados tienden a considerar un rango de edad indiferenciado, por ejemplo, mayor de 50, mayor de 55, pero sabemos que la edad no es simplemente una suma homogénea de años, sino que sería más conveniente en futuras investigaciones intentar agruparlas en rangos de edades más específicos, ya que suponemos que la participación de una persona de 55 es diferente de una persona de 82 años. Y en cuanto al género, por ejemplo, sería interesante para futuras investigaciones considerar el género como un factor diferencial para comparar no solo rendimiento atlético, sino también comparar aspectos intrapersonales, por ejemplo, las expectativas sociales. Y por último, en cuanto al tipo de deporte practicado, se podrían aumentar las comparaciones entre tipos de deportes individuales y comunitarios, es decir, de equipo, ya que es sabido que estos últimos tienden a fomentar un mayor sentido de comunidad que ciertamente es fundamental para aumentar la motivación en el deporte. Y por otro lado, si se considera también el contexto sociocultural, como se observa en el mapa, la mayoría de los estudios fueron llevados a cabo en Estados Unidos, en Canadá y en Australia.
con una clara subrepresentación o ausencia de muchos otros países. Así que un impulso para las nuevas investigaciones podría ser precisamente explorar la participación deportiva en esos otros países. Asimismo, se destaca también la necesidad de estudios centrados en la comparación entre países para entender mejor las similitudes o las diferencias en función del contexto geográfico y sociocultural. Así que, como se puede deducir, se necesita un mayor esfuerzo para avanzar conceptual y metodológicamente y alcanzar así una mayor comprensión de la naturaleza multidimensional de la participación de las personas mayores en deportes competitivos. En este sentido, los hallazgos de este trabajo pueden proporcionar orientación tanto a nivel académico como también en el ámbito de políticas sociales relacionadas al deporte o al envejecimiento. Cualquier implementación práctica que conlleve el diseño de programas específicos para atletas mayores para que puedan seguir compitiendo debería considerar los determinantes psicosociales de manera amplia e incluir, por tanto, todos los dominios del modelo socioecológico del cual hemos ampliamente hablado. En términos generales, por tanto, podemos concluir que se confirma el papel clave de la participación deportiva como una manera para que las personas mayores se mantengan saludables y socialmente involucradas. Sin embargo, hay que aclarar un aspecto que bajo mi punto de vista es crucial. Si bien es deseable que el acceso al deporte sea una opción para las personas mayores, la participación en él, y especialmente en disciplinas de carácter competitivo, no debería ser considerada como la única expectativa de valor para todos a lo largo del proceso de envejecimiento. En esta línea hay margen para evidenciar que existen otras fórmulas para el envejecimiento saludable más allá de la práctica del deporte. En ese sentido, un matiz interesante sería poner el foco, por ejemplo, en la participación social significativa, es decir, aquel proceso de interacción personal que consiste en tomar parte de forma activa y comprometida en una actividad que sea percibida para la persona como beneficiosa, que vaya en línea con sus necesidades y sus valores. Direccionando el foco en la diversidad y la diferencia en la experiencia de envejecer, entonces el primer paso consiste en reconocer que hay muchas maneras de vivir una vida plena y saludable. Practicar deporte y hacerlo de manera competitiva puede ser una de ellas, pero no necesariamente la mejor o la deseable para todos. Muchas gracias por vuestra atención y quedo abierta a cualquier tipo de pregunta o observación que os haya surgido a lo largo de esta presentación. Selena, no te escuchamos. Tienes que activar el micrófono. Perdón. Muy bien. Felicidades por su exposición. Muy excelente. Ahora daremos la bienvenida a preguntas a la doctora Valentina por parte de los participantes. Si tienen alguna pregunta, será de la pregunta y una respuesta de 3 minutos, cuando mucho, por favor. Será sesiones de 3 preguntas. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran? Aquí hay una pregunta para la doctora. ¿Depende la participación deportiva de las condiciones climáticas del país? ¿Y cómo se puede fomentar la participación deportiva? Sí, hola, buenos días. Y otra vez voy a reiterar las gracias al comité organizador para estar desde un país escandinavo, en este caso, desde Dinamarca, en conexión con México. Pues contestando a esta pregunta precisamente de las condiciones climáticas, creo que viene justo a juego con mi presencia en un país tan oscuro y tan frío, pues puedo decir que el deporte no entiende de clima.
realmente porque de hecho, por ejemplo, aquí en Europa está muy definida y clara la diferencia entre países nórdicos, la participación deportiva de personas mayores en países nórdicos y países del sur de Europa, para entendernos, Italia, España, Francia, Portugal, ¿no? Y se destaca como, por ejemplo, en países escandinavos, por ejemplo, aquí en Dinamarca, donde estoy actualmente realizando una estancia de investigación, pero sobre todo en Finlandia, pues hay una participación mayor de personas mayores en actividades deportivas. Por tanto, realmente sí que se han realizado estudios entre la presencia de espacios, de entornos favorables a la práctica de deporte al aire libre, por así decirlo, pero sí que realmente el clima no entiende de deporte. Entonces, realmente en países también con climas hostiles, por así decirlo, pues la práctica de deporte entre personas mayores es mayor. Y con respecto a la otra pregunta sobre cómo poder fomentar la participación deportiva, esta es una pregunta que implicaría una respuesta muy amplia, pero básicamente yo creo que a la base de todo están dos conceptos fundamentales. Por un lado, como decía al final de mi presentación, es fundamental conocer las motivaciones, los valores y las necesidades de las personas. Que la actividad deportiva no sea algo que viene prescrita por un médico, sino que sea una actividad que tenga sentido, que tenga significado para la persona. Por tanto, es fundamental esta dimensión que podríamos decir así intrapersonal de motivación y evidentemente también de competencia, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, como decíamos, es importante vivir en contextos facilitadores, tener entornos que facilitan el acceso de las personas. Y de hecho, en el ámbito de la literatura se está hablando muchísimo de un concepto que se llama physical literacy, sería como alfabetización física, que empieza desde la infancia, porque se ha visto que personas que practican deporte durante los primeros años, durante el proceso de escolarización, pues son las personas que siguen manteniendo actividad deportiva en la vejez. Esto no excluye que personas deciden empezar una actividad deportiva también tras la jubilación, por ejemplo. Pero sí que es verdad que es importante poder vivir en contextos, en entornos que facilitan el acceso a estas tipologías de actividades deportivas, que sean competitivas o no. Y luego voy pasando, porque veo otras preguntas, ¿cómo podemos fomentar actividades? Vale, en adultos mayores que cuentan con alguna discapacidad. Pues realmente es una excelente también pregunta, porque como sabemos, sobre todo en esta edad, es bastante frecuente que, por ejemplo, aunque dentro del colectivo de atletas mayores, tras una lesión, por ejemplo, la recuperación de un atleta mayor por temas puramente fisiológicos es más larga que la recuperación de un joven de 20 años. Entonces, por temas puramente fisiológicos me refiero. Por tanto, existe una línea, por ejemplo, que se está fomentando siempre más, de deportes que implican, son como una forma de deportes que les llaman deporte lentos, o deportes que implican el caminar. Y por ejemplo, existe una forma alternativa del deporte, del fútbol, por ejemplo, el fútbol, pero en versión, en lugar de correr, pues caminar, el walking football, ¿no? Entonces hay formas, ¿no?, de adaptación a personas, pero otra vez voy a reiterar la importancia de contextos facilitadores. Evidentemente, personas que tienen alguna tipología de discapacidad, que sea ya algo previo o que es una discapacidad adquirida en la edad, en alguna edad concreta, pues se necesitan entornos que faciliten el acceso a estas personas. Y yendo más allá, políticas deportivas, políticas que favorezcan, ¿no?, esta inclusión de la diversidad. Como decía, el concepto de heterogeneidad en la vejez, y diríamos a lo largo del ciclo de vida, pero centrámonos en la vejez, pues el concepto de heterogeneidad es clave. Entonces, necesitamos políticas más inclusivas en este sentido.
¿Se han encontrado estudios cualitativos? Sí, se han encontrado estudios cualitativos sobre la percepción del deporte. De hecho, diría que la mayoría de estudios que hemos encontrado son de tipo cualitativos, ya sea puramente porque la tipología de estudios que hemos buscado, es decir, estudios centrados en la participación deportiva competitiva en la vejez, pues como se puede entender, es un fenómeno poco explorado. Por tanto, yo creo que la metodología cualitativa da esta oportunidad, ¿no?, de aproximarse al fenómeno de forma más exploratoria. Por tanto, yo diría que la mayoría de estudios que se centraban en estos aspectos intrapersonales, de identidad y de personalidad, tenía este corte cualitativo. Y por último voy leyendo esta otra pregunta, y que la infraestructura deportiva en México es algo precaria, y eso mismo lo han dicho atletas mexicanos. El tener oportunidad de acceso a ese tipo de actividad debe salir del bolsillo de los interesados, del propio gobierno, para atender estas necesidades sociales. Exacto, ese es un punto clave. Como decía, el acceso no solo a las instalaciones, porque el tema, por ejemplo, financiero y económico es fundamental. Se ha visto que una de las más grandes barreras que se destacan en muchos países, por ejemplo, de aquí, del sur de Europa, pero podría extenderse prácticamente en la realidad mexicana, como usted me está también comentando, pues es el tema financiero. Algunas actividades deportivas comportan una alta inversión económica, y no todas las personas, ¿no?, pueden acceder a ellas. Y por tanto, aquí es como entramos en un tema, ¿no?, interseccional. Entran muchos factores que combinados pues determinan el hecho de que, por ejemplo, registramos una baja participación deportiva, no solo en las personas mayores, y también lo podríamos, viendo, digamos, a lo largo del ciclo vital, extender a etapas anteriores de la vida. Y desde Costa Rica, gracias, y hasta ahí. Yo creo que los 3 minutos, como veo... Muchísimas gracias, muy excelente la participación, y sobre todo nos queda claro que la invitación a que las personas de la tercera edad precisamente no se sientan en esa tercera edad, ¿verdad? Que son jóvenes y que tenemos todo el camino para invitarlos al ejercicio, a que desarrollen actividades en las cuales mejorará su calidad de vida, y todos tenemos un potencial en el cual podemos desarrollar este tipo de actividades que benefician nuestro desarrollo fisiológico. Podemos llegar a una vejez digna, ¿no? Con una mejor calidad de vida. Pues muchísimas gracias, doctora, por su participación, y reciban la felicitación de muchos de nuestros participantes. Enhorabuena, y esperemos tenerla con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Un aplauso ahí virtual. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, salimos de la conferencia. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Nos falta aún presentar a uno de los doctores, el doctor Feliciano del Villar Posada, que en esta ocasión, bueno, por diversas situaciones no puede acompañarnos, pero se realizará la presentación de su video, que hizo bien enviarnos para este congreso. Entonces, la maestra Luz nos hará el favor de leer bien el currículum del doctor Feliciano para posteriormente presentar su video. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nuestro siguiente ponente es el doctor Feliciano Villar. Él es doctor en psicología, catedrático de la psicología evolutiva en la Universidad de Barcelona, y su área de especialización es la psicología del envejecimiento. Los aspectos más destacados en su trayectoria del doctor son ser director de la maestría en psicogerontología de la Universidad de Barcelona, coordinador del grupo de investigación en gerontología de la misma universidad. Y tenemos a continuación la presentación de
de su ponencia, ¿sí?, que se titula Generatividad y Vejez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Feliciano Villar, trabajo en la Universidad de Barcelona y me gustaría, bueno, en principio me gustaría dar las gracias a los organizadores del Congreso por invitarme y quisiera compartir con ustedes una charla titulada Generatividad y envejecimiento con éxito. Para empezar con esta pequeña charla que les quiero compartir, yo me gustaría, bueno, todos somos conscientes de que el mundo está envejeciendo, de que en todas las regiones del mundo cada vez son más las personas mayores, ¿no? Sin embargo, se dice menos que no solamente se incrementa el número de personas mayores, sino que además las personas mayores de hoy y las de las próximas generaciones son diferentes a las anteriores, tienen un perfil diferente. ¿A qué me refiero con un perfil diferente? Me refiero a que una vez nos jubilamos, sobrepasamos los 60, 65 años, pues todavía nos quedan muchos años por delante con una buena calidad de vida, con una buena salud, con muchos años, como vemos en el gráfico, con una expectativa de vida sin discapacidad. También hemos de tener en cuenta que las nuevas generaciones de mayores y las que vendrán en el futuro cada vez están más educadas, ¿no? Como sabemos, la educación es un predictor muy importante de tener ciertos intereses vitales y de ciertos estilos de vida, que van a ser diferentes a los de las personas mayores del pasado. Y por último, por poner otro ejemplo, el avance tecnológico que bueno, comenzó con las generaciones más jóvenes ha alcanzado también a los mayores. Aquí ven datos de España, por ejemplo, en los que vemos que las generaciones de personas mayores pues cada vez más están utilizando instrumentos tecnológicos en su día a día, ¿no? El uso de Internet, por ejemplo, entre los mayores de 65, como vemos en la diapositiva, pues sobrepasa el 60% en España. Esto nos plantea una serie de cuestiones que son interesantes, ¿no? O sea, si tenemos personas mayores, no solamente que son más, sino que son diferentes, pues yo creo que nos planteamos ante el problema de qué hacer con esos años de vida tan buenos en cuanto a calidad que nos quedan. Es decir, cómo podemos dar sentido a esa nueva y a esa positiva, a esa sana, a esa educada forma de envejecer que nos plantean las nuevas generaciones de mayores, ¿no? Y cuál es el papel que esas personas mayores relativamente sanas, motivadas, bien formadas y con acceso a la tecnología, cuál es el papel que podrían desempeñar en las sociedades del presente y del futuro. Este es un reto muy importante y un reto al que se han dado diversas soluciones. Por ejemplo, en Europa, un marco conceptual que ha guiado las políticas sociales sobre envejecimiento en los últimos años y que ha sido muy influyente es el marco del envejecimiento activo, que es un concepto que propone la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que, como ven en la diapositiva, por envejecimiento activo entiende pues un proceso de optimización de las oportunidades para la salud, la participación y la seguridad. Es un marco que bebe de una fuente tradicional de sentido a lo largo de la vida, que es el de la actividad, ¿no? Es decir, lo que se propone es que las personas mayores, para envejecer con éxito, para envejecer bien, tienen que estar activas. Y a mí me parece muy bien. Sin embargo, desde el envejecimiento activo, desde este marco del envejecimiento activo, no todas se han puesto en el mismo saco, por decirlo así, en el mismo cajón, todo tipo de actividades, sin tener en cuenta de que hay unas actividades que pueden ser diferentes a otras en cuanto a implicaciones, consecuencias y formas de promocionarlas. En concreto, desde el envejecimiento activo, además, se ha intentado promover ciertas actividades por encima de otras. En concreto, las actividades que tienen que ver con la sostenibilidad de los sistemas de salud y los sistemas de pensiones aquí en Europa, pues se han intentado promover especialmente. Así,
cuando hablamos de envejecimiento activo, pues muchas veces en realidad nos estamos refiriendo pues a la promoción, por ejemplo, pues de la actividad física para mantener la salud, que es muy importante, pero que además pues genera menor coste, una reducción del coste sanitario. Y, por ejemplo, también se ha promovido mucho pues, la continuación de las personas dentro del mercado laboral, lo cual de alguna manera contribuye a la reducción del gasto de pensiones. Así corremos el riesgo de que el marco del envejecimiento activo se convierta en un marco puramente economicista, que deja de lado aspectos psicológicos de la persona y que contempla únicamente intereses sociopolíticos, pero quizá está poco centrada en los intereses, en la perspectiva, en las prioridades, en los intereses de las propias personas mayores y en cómo las personas mayores pues, pueden dar valor a su vida y obtener un sentido de utilidad social, más allá de este sentido, digamos, economicista. En este sentido, aparece, en mi opinión, una alternativa que puede dar algunas respuestas, que es la alternativa de la generatividad en la vejez, que combina esta sostenibilidad social y esta utilidad social que ya aparece en el envejecimiento activo con un sentido más psicológico. ¿Qué entendemos por generatividad? Bueno, la generatividad es un concepto propuesto por el psicólogo danés Erik Erikson ya hace muchos años, que él definía generatividad como el interés por el crecimiento de las nuevas generaciones. Aquí ven en la diapositiva una definición alternativa que define la generatividad como la inversión en formas de vida y de trabajo que nos sobrevivan. Es decir, tiene que ver con un aspecto relacionado con la trascendencia, con ir más allá de nosotros mismos, con el legado. Erikson vinculaba mucho la generatividad a la parentalidad, ¿no? Al tener hijos, ¿no? Los hijos como una obra puramente generativa, ya que nos van a sobrevivir, ¿no? Y invertimos en ellos y los frutos pues van a, de alguna manera, ir más allá de nuestra propia vida, ¿no? Es una especie de inversión en la continuidad generacional, ¿no? Sin embargo, uno puede ser generativo de muchas maneras, ¿no? Aquí ven otro autor que se llamaba Cotre cómo diferencia 4 maneras de ser generativo. La generatividad biológica, la parental, la técnica o la cultural. Es decir, la generatividad puede ir más allá del hecho de tener y cuidar hijos, ¿no? Y esto abre las puertas a que en la vejez, sobre todo en este nuevo tipo de vejez, más sana, más motivada, más formada, pues la generatividad yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? Esta inversión en las nuevas generaciones, esta preocupación por las nuevas generaciones. Hablar de generatividad en la vejez nos remite a un marco en el que el desarrollo es el centro, ¿eh? Vincula la vejez con la idea de ganancia, de intentar hacer algo por los demás, pero que revierta también en bienestar personal y en crecimiento personal. Implica también una visión intergeneracional del envejecimiento, donde la vida ya no se concibe como compartimentos estancos diferenciados por edad, sino que lo importante es la relación entre las diferentes generaciones, ¿no? Y concibe la vejez como un tiempo para seguir aportando, para seguir cuidando, para dejar legados que vayan más allá de las propias personas mayores, ¿no? Y que puedan contribuir al bien común. Y por último, hablar de generatividad implica vincular a la persona con su contexto social, ¿eh? Y con la sociedad como un todo. De esta manera, podemos entender que la generatividad en la vejez lo que hace es vincular la persona que tiene unas ciertas competencias para participar, para realizar actividades, con el contexto social, que por otra parte ofrece ciertas posibilidades y también ciertas barreras a la participación de los mayores, ¿no? La actividad generativa lo que hace es vincular ambos aspectos y lo vincula de manera que la persona se implica en actividades que contribuyen al desarrollo de la sociedad, al desarrollo de su familia, al desarrollo de las comunidades, al desarrollo de su país como un todo, ¿no? Es decir, mediante esta actividad generativa, o para que una actividad sea generativa,
esa actividad tiene que contribuir al enriquecimiento del contexto social, de los entornos sociales donde la persona la realiza. Y por otra parte, realizando o vinculándose, comprometiéndose en estas actividades de desarrollo social, la persona al mismo tiempo es capaz de crecer personalmente. Es decir, haciendo el bien a los demás, contribuyendo a los demás, uno al mismo tiempo dota de sentido su vida, se hace un bien a sí mismo. De alguna manera se siente útil y se siente envejeciendo pues siendo valorado y con dignidad. Desde este marco de la generatividad, que vincula persona y contexto a partir de la idea de desarrollo, podemos concebir al menos dos formas de promover la generatividad en la vejez. Por una parte, a partir de aumentar las competencias para participar, es decir, que la persona se enriquezca y que pueda desarrollar más tipos de actividades generativas, a partir de la formación en la vejez, por ejemplo, y por otra parte, a partir de políticas sociales, de intervenciones sociales que impliquen un contexto mucho más amigable para la participación de los mayores, es decir, que se den más oportunidades para que los mayores puedan participar. Y aquí estamos hablando no solamente de programas concretos, sino también de un cambio cultural profundo, de un cambio de valores en el que la vejez se vea como un tiempo de utilidad y para contribuir, y no tanto como un momento, en el mejor de los casos, de descanso o como una carga para la sociedad. Desde este punto de vista, podemos concebir muchos tipos de actividades que podemos calificar como generativas. Algunas de ellas se desarrollan en la familia. Por ejemplo, la paternidad, porque las personas mayores siguen siendo padres y siguen cuidando e intentando beneficiar a sus hijos. Ser abuelo, ¿no? El rol de abuelo es un rol, yo creo que puramente generativo, ¿no? O puede serlo, ¿no? A partir de esta relación con los nietos, pues los abuelos de alguna manera contribuyen a la formación, a la educación, a los valores, son un ejemplo para las nuevas generaciones. O, por ejemplo, el cuidado a personas dependientes, ¿no? También puede ser un rol claramente generativo. La generatividad en la vejez también se puede expresar, además de en la familia, en acciones comunitarias, ¿no? Por ejemplo, a partir del trabajo remunerado, es donde uno puede de alguna manera contribuir a su comunidad con ese trabajo. A partir del voluntariado, que es un rol muy importante, un papel muy importante de los mayores, ¿no? Donde uno, de manera, digamos, no remunerada, lo que hace es contribuir a ciertas organizaciones sociales o cuyas acciones revierten en el fortalecimiento de la comunidad. O a partir de la implicación y el compromiso político, entendiendo por política pues esta idea de querer mejorar las cosas para todos. Como hemos dicho antes, estas acciones generativas pues, se pueden promover a partir de aspectos puramente sociales, de intervención social, de cambios culturales, de cambio de la visión del envejecimiento, de reducción del edadismo y a partir de programas de capacitación para las personas mayores. Si a las personas mayores les damos la oportunidad de ser generativas, todo esto redundará, por una parte, en un beneficio personal, en un desarrollo personal, en un crecimiento del sentido de la vida, ¿no? De dar a la vida sentido, y por otra parte, redundará en obtener comunidades mucho más fuertes, mucho más ricas, ¿no? Esto que podemos llamar sociedades con alto capital social, ¿no? Mucho más solidarias. Y ya por último, dado la brevedad de la conferencia, para hablar de la generatividad en la vejez, hemos de tener en cuenta que dar sentido a la vida, que tiene que ver con llevar una vida coherente, con llevar una vida con objetivos, con propósito, y una vida donde uno haga cosas que piense que tienen sentido, que son importantes, no es algo que solo se pueda conseguir a partir de la acción generativa. Ni la acción generativa, de alguna manera, puede imponerse a las personas mayores. De hecho, uno puede encontrar sentido a la vida de muchas maneras. Lo que estamos optando, o lo que yo, de alguna manera,
y los autores que venimos de este marco proponemos es que lo que hemos de hacer es dar el mayor número de opciones posibles a las personas mayores. Así, por ejemplo, puede haber personas mayores que únicamente pues, quieran realizar actividades que les conlleven emociones positivas, ¿no? Actividades placenteras, ¿eh? Actividades de ocio, ¿no? O disfrutar de sus vínculos sociales sin ir más allá, ¿no? Y esto me parece estupendo. De hecho, la consecución de emociones positivas, de una satisfacción con la vida básica, es algo fundamental que tiene que estar en la base de todo lo que hagamos, ¿no? Hay personas mayores, sin embargo, que quizá quieran ir más allá y además de ser felices de alguna manera o de conseguir emociones positivas a partir de las actividades de ocio, de vinculación social que realizan, pueden querer seguir creciendo, ¿no? Y seguir formándose y implicarse en actividades que tienen como resultado un desarrollo personal. Este tipo de actividades generalmente implican cierto esfuerzo y un potencial coste personal, ¿no? Por ejemplo, pues personas mayores que se implican en programas educativos, ¿no? Son personas mayores que si les damos la opción van a querer, muchas de ellas, ir más allá de jugar a las cartas o de bailar, que está muy bien y que yo lo apoyo, pero quizá haya personas mayores que quieran hacer algo más, ¿no? Y seguir formándose, seguir desarrollándose, ¿no? Pues hemos de dar la oportunidad para que este tipo de personas puedan tener oportunidades de desarrollo personal. Y por último, también podemos encontrar que quizá menos, pero en el futuro cada vez va a ser más frecuente, que haya personas mayores que no solamente quieran pasárselo bien o desarrollarse además personalmente, sino que quieran implicarse en actividades que conlleven un desarrollo de los demás, una contribución a los demás, no únicamente una contribución individual personal, y un compromiso con los demás. En mi opinión, el tipo de actividades que he descrito anteriormente, ser abuelo, el voluntariado, la paternidad, etcétera, implican estos tres tipos de beneficios. Implican emociones positivas, desarrollo personal y desarrollo comunitario. La generatividad en la vejez implica estos tres beneficios y de alguna manera pues, nos permite llegar a, ¿por qué no?, una aceptación de la propia mortalidad, a una idea de trascendencia, de legado, de devolver a los demás lo que ellos nos han dado a lo largo de toda nuestra vida, que puede tener su culminación en la vejez. La idea de acción generativa como acción que implica los tres tipos de beneficios, emociones positivas, desarrollo personal y desarrollo sociocomunitario, y que da a la persona un sentido. Da un sentido a la vida de las propias personas mayores, un sentido de trascendencia, de, observar la vida propia y pensar que ha merecido la pena y que está mereciendo la pena vivirla. Por último, me gustaría acabar con un pequeño refrán o dicho. Lo he intentado buscar de dónde viene, no hay una consistencia o un acuerdo de dónde viene esta frase tan bonita. Dicen que es una frase de la tradición griega, ¿no? Griega clásica, y es que la generatividad en la vejez permite de alguna manera que las sociedades y las personas crezcan. Y de hecho, el refrán con el que quería cerrar mi conferencia es el siguiente: una sociedad se engrandece, se hace cada vez más fuerte cuando las personas mayores plantan árboles a cuya sombra nunca se van a sentar. Es decir, la vejez como tiempo de contribución social que va más allá de la propia vida, como un sentido de trascendencia que permite valorar esta etapa de la vida, que permite contribuir a que la sociedad, a que se generen beneficios que no necesariamente va a disfrutar uno, pero que van a revertir, sin duda,
en las futuras generaciones. Pues muchas gracias por su paciencia y ahí tienen mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, pues pueden escribirme. Tenemos escritas muchas cosas sobre este tema de la generatividad de manera mucho más extensa y estaría pues encantado de atender a sus preguntas. Muchas gracias de nuevo por la invitación y nada, saludos desde Barcelona. Hasta luego. Muchas gracias al doctor Feliciano del Villar por su participación en este congreso. Una ponencia sin lugar a dudas muy interesante con respecto a la generatividad, que muchos piensan que el adulto mayor pues ya se convierte en una persona sin proyectos, sin ideales, cuando tiene toda una vida mientras estén lúcidos y conscientes de su quehacer dentro del proceso cognitivo, pues tenemos ahí un gran desarrollo, un gran potencial del cual debemos de aprovechar siempre. Los adultos mayores siempre dejan huella en las vidas de los seres humanos. Entonces tenemos mucho que aprender de ellos. Muchas felicidades al doctor Feliciano del Villar por su participación y cualquier pregunta que ustedes tengan hacia él, pues está su correo o de igual manera se las hacemos llegar para que les responda de manera personal. Muy bien, muchas gracias, pues sería. Muchas gracias. Esta mesa. Gracias, maestra Luz, por su apoyo en la moderación de esta mesa. Bien, como pudieron ver en el chat, se les invita a las siguientes actividades que se llevarán a cabo en el Congreso, referentes a lo que son la conferencia magistral del doctor Enrique Vega, que se llevará a cabo a la 1 de la tarde, hora central de México, y también tenemos la revisión de pósters científicos. Los invitamos también a participar en la página del Congreso y la página de Facebook de Sexto Congreso Latinoamericano de Universidades con carrera de Gerontología. Agradecemos de nuevo la valiosa participación de la doctora Valentina Canela y bueno, el doctor Feliciano del Villar, quien a pesar que no pudo acompañarnos, aporta bastante a la discusión gerontológica. Muy buena tarde para todos. Gracias por su participación. Hasta luego. Gracias. Adiós.